Ya. Mi nombre es Lucía Villegas de Ramírez. Mi edad son 78 años. ¿Edad en la que comenzó a trabajar? Comencé a trabajar a los 21 años. El sector laboral. Empecé a trabajar como secretaria en un comité de emergencias cuando la explosión del 7 de agosto. Okay. ¿Cómo era la ciudad de Cali en la época en que comenzó a trabajar? La ciudad de Cali en esa época era una ciudad tranquila, era menos congestionada, el transporte era más fácil, la gente era más amable, había más comunicación entre unos y otros y la convivencia laboral era muy buena. A nivel sociocultural, es decir, ¿usted cree que las costumbres, los estereotipos han cambiado con respecto a ahora? Las costumbres han cambiado ya porque la vida se ha vuelto un poco más complicada, las costumbres han cambiado, ya la vida es un poco más agitada, la parte cultural hay que reconocer que ha mejorado, ya hay más programas culturales, bueno. pero los estereotipos yo creo que no han cambiado mucho, yo creo que eso es más o menos igual. ¿Cuál era el papel de la mujer en esta época? En esa época la mujer estaba más, un poco más rezagada, había menos educación universitaria para la mujer. ¿Podrían ingresar ya en esa época? Ya en esa época se podría ingresar a la universidad, pero era más difícil. Siempre como la idea era que las carreras para la mujer no eran propiamente ni la medicina ni las ingenierías, sino unas carreras más comerciales, más de tipo social. Pero sí había, sí. En cuanto a la infraestructura, digamos a los modelos de construcción, la forma como creció la ciudad, la infraestructura, por lo menos la parte del centro de Cali se ha conservado más o menos lo que había. Ha habido construcciones nuevas, ha habido mejores vías de comunicación, ha habido más, se han abierto más avenidas, más movilidad en cuanto a infraestructura, las edificaciones mucho más modernas, en eso se ha progresado bastante. ¿Usted cree que la ciudad fue creciendo de manera desordenada o hubo algún plan de desarrollo territorial? Desafortunadamente la ciudad creció en forma muy desordenada, que yo sepa el ordenamiento territorial no hubo ningún control, no ha tenido como una gente capacitada, digámoslo así, para hacer un desarrollo urbano de la ciudad que le dé más movilidad y más agilidad. Ha crecido mucho la parte periférica, sin alcantarillados, sin ningún tipo de, ¿cómo se llama eso?, de servicios públicos. Sí. Eso ha perjudicado mucho a Cali. Bueno, además de la parte de trabajar como secretaria, ¿qué otro tipo de trabajos desarrolló? Después de trabajar como secretaria, ya yo hice una tecnología en comercio exterior y manejé las importaciones
de una empresa grande aquí en Cali, productora de llantas y zapatos. Allí trabajé 20 años y ¿cuál fue su experiencia en estas empresas? la experiencia laboral fue muy buena. Tenía muy buenas compañeros de trabajo, teníamos gente muy preparada, se manejaban muy bien las exportaciones y las importaciones, había mucha tecnología. La tecnología que había en esa época la teníamos muy a nuestro favor y la empleábamos bien. ¿Los empleados tenían importancia en estas empresas? Los empleados tenían mucha importancia en las empresas. A los empleados, por lo menos de mandos medios, se les tenía muy en cuenta en las reuniones, sobre todos sus conceptos, su experiencia, todo. En ese sentido, sí. ¿Cuál cree usted que era el contexto laboral de esta época? Es decir, ¿cree que el nivel de desempleo era mayor o menor? ¿Era más difícil encontrarlo? En esa época era más fácil emplearse, era más fácil conseguir empleo, porque en esa época una persona se valoraba más por sus capacidades intelectuales que más por su habilidad que por su preparación académica. Ya. En esa época la gente no le exigían. Hoy en día se exige más la preparación académica, el currículum de la persona. En esa época no, en esa época la persona era más valorada por su comunicación interpersonal, por su manera de tratar a la gente, por su habilidad innata, y los jefes iban guiando la persona, capacitándola dentro de la misma empresa. En esa época era más fácil eso. Hoy en día es mucho más difícil conseguir trabajo, porque ya hoy en día la competencia es muy grande, ya la gente tiene que tener yo digo que hoy en día se valoran más los títulos de la persona que sus verdaderas capacidades personales. Entonces usted considera que la relación, digamos, empleado-jefe era muy buena. La relación empleado-jefe era muy buena era. En esa época era muy buena. El empleado respetaba a su jefe y el jefe respetaba a su empleado. El jefe trataba siempre de ayudar al empleado para que éste fuera adquiriendo más experiencia en forma ordenada y capacitándolo, ¿no? Claro. Cuando trabajó en la industria, ¿cómo recuerda usted las líneas manufactureras, las líneas de producción? En esa época las líneas de producción eran muy, ¿cómo diría yo? Muy encarriladas hacia el objetivo, digámoslo así. Por ejemplo, el manejo de un producto tenía unas cuadrillas especiales de personal que iban organizando y cuadrando y proyectando la producción por horarios, por tareas, por todo, ¿sí me entiende? En esa época eso era más manual que técnico. Entonces había gente más especializada organizando los materiales, con sus horarios, a qué horas se empieza la producción de esto, el horario, el manejo de las máquinas, todo era mucho más manual, pero bien organizado. Era por tareas, digámoslo así. Sí. Entonces, ¿se tenía control de calidad? Había muy buen control de calidad. Había la gente, especialmente los ingenieros químicos y los técnicos,
se especializaban en el control de calidad, no solo de los materiales para para producción, como los productos terminados, siempre desde el principio y el final. desde el principio hasta el final, para la valoración de los materiales, el peso, las cantidades, todo eso había personal especializado, y ya terminado el producto había un departamento de calidad que tenía varios inspectores que eran los que pues daban el visto bueno, los que verificaban la calidad y daban el visto bueno de la mercancía. Desde su punto de vista, ¿cuál fue el crecimiento de este sector donde usted laboró con respecto a otros? Bueno, el sector que yo laboré era un sector privilegiado porque nosotros teníamos mucha ayuda externa, nosotros éramos una multinacional y teníamos mucha ayuda, y la tecnología siempre nos venía con más rapidez que a empresas más nacionales, ¿no? Uh-huh. En ese sentido sí teníamos nosotros mucho más ventaja, claro. ¿Qué tipo de tecnología se usaba entonces en esta época en la industria, en el hogar? La tecnología que se usaba en las industrias era más a nivel laboratorio, era más a nivel ¿qué diría yo? Más manual, más humano. La tecnología era como la capacidad que la persona tuviera para desarrollar su labor. Ya con el tiempo ya empezaron a llegar las máquinas, ya unas máquinas más sofisticadas, máquinas que ya ellas mismas pesaban, digamos, la cantidad de materia, de material que se usaba, el horario de fabricación y todo eso. En ese sentido sí se fue progresando en tecnología. La tecnología a nivel de comunicación de las empresas sí fue más lenta, porque en esa época no había ni celulares, ni había computadores, no había rapidez y agilidad en la comunicación. La comunicación era mucho más lenta, inclusive la comunicación con el exterior era mucho más lenta, fuera a través de un telex o ya después llegó el fax, que era más rápido, pero eso era a través de un telex, un aparato que era como un telégrafo. En ese sentido sí era más lenta la comunicación. En esa época la China nos quedaba 15 días, hoy la China nos queda medio segundo. Sí. Bueno, y en cuanto, digamos, obviamente consideras entonces que hay un avance con respecto a esa época en cuanto a tecnología, claro, en cuanto a producción. El avance es mucho mayor. El avance hoy en día y eso precisamente ha hecho que se hayan disminuido los empleos, porque ya hoy en día, cuando en esa época se necesitaba una persona que llevara al hombro el material, que lo pesara, que lo no sé qué, que lo metiera en una máquina, hoy en día lo ponen en un carro y el carro sale, lo lleva, lo trae, ya no necesitan sin un hombre. Entonces en la tecnología sí ha avanzado tremendamente, y yo creo que eso es lo que ha hecho que se haya reducido es decir, son como los costos que tienen que pagar. El costo que está pagando hoy en día la juventud de no conseguir empleo rápido es precisamente la tecnificación de las empresas y de la industria. Bueno, ¿a qué edad se jubilaban las personas en esa época? ¿Aproximadamente cuántas semanas cotizaban? Yo creo que eso no ha variado mucho. Yo creo que la gente se jubilaba, pues yo no me acuerdo, es que porque yo me jubilé después de los 56 años, yo me jubilé en la época que las mujeres nos jubilamos a los 56, que creo que es lo que hay hoy en día, y los hombres a los 60, que creo que es lo que hay hoy en día. 65, no, ellos se han aumentado un poquito. Sí. Bueno, pero
Digamos que en cuanto a esto, para esa época era mucho más fácil para una persona seguir, digamos, toda su vida trabajando con una empresa, ¿no? En esa época había más estabilidad laboral. En esa época una persona empezaba como, digamos, empecé yo como simple secretaria y terminé como jefe de un departamento grande como era el departamento de importaciones y exportaciones. ¿Por qué? Porque dentro de la empresa había más facilidad para uno ir ascendiendo e irse, ¿cómo se llama? Preparando mejor, porque había esa posibilidad. Hoy en día es más difícil. Hoy en día una persona llega a hacer un oficio técnico en no sé qué y ese técnico ahí se queda porque eso es lo que él sabe hacer. Sí. No lo van a pasar, es decir, si usted es técnico en reparación de algo, ahí se va a quedar porque allí se quedó, ese es su trabajo y es lo que usted hace. A él no le van a dar la facilidad de que pase a otro departamento, a menos que estudie, y entonces el tiempo para estudiar es más difícil. Más costoso. Bueno, entonces en cuanto a esto, digamos, ¿qué tipo de estudios se requerían para estas profesiones? Realmente sí, pues para determinados trabajos como por ejemplo el control de calidad y todo eso, pues se exigía a la persona que tuviera por lo menos una tecnología. Pero por ejemplo para entrar a trabajar básicamente era el bachillerato. Sí había en las empresas, en muchas empresas había las facilidades de enviar los empleados que veían que tenían capacidad, enviarlos a la universidad y les pagaban cursos y les pagaban tecnologías para capacitarlos y tenerlos siempre dentro de la empresa. ¿Cuál era, digamos, la calidad de vida de esta época? La calidad de vida era una vida sana, era una vida buena, era una vida más tranquila, había menos tensión, había menos prevención. A nivel, digamos, de seguridad. A nivel de seguridad, era más seguro, podía uno salir más tranquilo de la oficina a la hora que fuera, coger su servicio público para irse a su casa. Había mucha más seguridad. ¿Podría decir que la brecha entre ricos y pobres era más grande o más pequeña con respecto a esta época? Yo creo que la brecha entre ricos y pobres cada vez es más grande. Yo creo que la brecha entre ricos y pobres ha sido uno de los problemas más grandes que ha tenido la humanidad, porque el pobre el rico cada vez está más aparte y el pobre está cada vez más enfrentado al rico. La prueba está los paros que tenemos ahora, ¿no? Sí. La prueba está los paros que tenemos ahora. En la época de nosotros, los campesinos tenían los ricos tenían sus latifundios, pero los campesinos trabajaban, laboraban y tenían más tranquilidad en el campo. Hoy en día no, hoy en día ya ni siquiera en el campo, ni toca desplazar. Sí, ya hoy en día es muy complicado. Hoy en día la violencia acabó con el campo. En ese sentido la brecha sí es cada vez más grande. ¿Podría definir usted, digamos, el rico en ese contexto, en el contexto de la época donde usted empezó a laborar y la definición de pobre para esa época? El rico en esa época era más humano, yo diría. El rico en esa época era más humano y de pronto tenía un poco más de sentido social, como de sentido social, de ayudar a sus empleados,
de ayudar a los campesinos, de ayudarles a educar los hijos. Hoy en día no, hoy en día no sé qué ha hecho que el campesino se haya vuelto más agresivo y el rico se haya vuelto más ¿cómo se dice? Aislado, sí, es más como un individualismo, podría decir. Sí. Digamos, ¿cómo era el transporte en esta época? Transporte público, el transporte público de carga de materia prima. El transporte público era bueno. El transporte público era bueno, era normal, uno no tenía problema realmente de transporte público, no. ¿Cree que ahora hay cierta crisis en el transporte público? Ahora hay una crisis muy grande en el transporte público, muy grande. La gente no sé si no se adapta a los nuevos sistemas de transporte, o no da abasto con la ciudad, o este transporte no ha sido la solución que realmente necesitamos en una ciudad como esta. El transporte de materia prima en esa época era un transporte bueno. De Buenaventura acá se traían los materiales sin ningún problema en tren, y el tren se acabó y ya es uno luchando con el transporte terrestre, con las mulas, con los transportadores, que son un gremio difícil de manejar. El transporte marítimo siempre ha sido muy bueno, y nunca ha habido problema. ¿Cree usted que uno de los errores más grandes es haber dejado de perder el tren? Yo diría que sí. Usted va a Estados Unidos, usted va a Europa y el tren es uno de los sistemas de transporte más importantes. Aquí no, aquí dejamos caer el tren. Razones no las conozco. Es decir, que para usted el tren y estos sistemas de transporte, digamos, ayudaron al desarrollo de todo el sector laboral de Cali. En esa época el tren era básico, porque el tren era que transportaba la mercancía y que transportaba todo. ¿Y qué importancia tenía, digamos, la parte fluvial, la parte del río? Pero a mí ya no me tocó tanto la parte fluvial, porque la parte fluvial tuvo su época gloriosa por los años 50, por los años donde el tren iba de Girardot, había un barco que iba desde Girardot hasta Barranquilla, cuando el río Magdalena era navegable. A mí no me tocó esa época. A mí me vino a tocar, yo vine a oír hablar de ese tren, de esa ruta marítima, solamente ya como turística, ya como que ya era más turística o pesquera que para movilizar carga o eso. No, a mí no me tocó esa época del fluvial. Okay. ¿Qué tipo de combustible era el que más se utilizaba? Pues el combustible más utilizado en esa época era la gasolina, el petróleo, el carbón. Los automóviles todos con gasolina. En las fincas, en los hogares de escasos recursos, el combustible más usado era el carbón y el petróleo. La gente también tenía sus estufitas de petróleo, con su cosita, pero o la electricidad. No, la electricidad en esa época no era no todo el mundo tenía la facilidad de tener electricidad. Es decir, que estaba reservada para las clases altas. Okay. La electricidad era más reservada para la parte más alta de la sociedad, para el estrato más alto de la sociedad. Ya usted iba por lo que lo llaman hoy agua blanca y eso, y la gente tenía las estufitas de petróleo, porque la estufita iban a la bombita y venía el galoncito de petróleo y venía, ¿cierto, ahora Cecilia? Que en esa época eran las estufitas de petróleo.
las estufitas de petróleo, que eso era en la parte más de la clase menos, la clase más marginada. Sí. Pero sí han sido siempre el carbón y el petróleo eran. ¿Y en la industria qué se utilizaba? No, en la industria sí, pues las industrias casi todas tenían plantas eléctricas, o sea que eso funcionaba a base de petróleo, diría yo, o gasolina. Yo no sé con qué alimentaban esas plantas. Petróleo. ¿Con petróleo? Con petróleo. Sí, en la industria había mucha planta eléctrica. ¿Cree usted? Eso era CPM. Pero eso es petróleo, la CPM no es petróleo, sí. ¿Cree usted que de pronto este tipo de combustible hizo de pronto mello en el medio ambiente, hizo daño, ha colaborado con la contaminación? Pues yo no sabría calificar. A mí sí me parece que Combustibles fósiles. los combustibles sí han contribuido mucho al daño del medio ambiente. ¿Cuáles serían hoy en día Hay energías alternativas, obviamente. las alternativas de hoy en día? No sé cuáles serían las más. Pues ahora veo que hay que ya hay energía solar, que ya hay que los combustibles, que ya hay automóviles eléctricos, que ya hay pero sí en esa época la contaminación sí era alta. ¿Cuál era el desarrollo agrícola y minero de esa época? Yo no sé el minero en la época en que yo tuve algún conocimiento, el único sector minero era el carbón. Ajá. Más que todo era el carbón. La parte agrícola yo diría que siendo menos tecnificada la parte agrícola, yo creo que había más facilidad y más producción de frutas, de verduras, había más facilidad para conseguir ese tipo de cosas que hoy en día es más complicado el manejo, y que los mercados, todo eso. Pero en esa época yo creo que la agricultura, la gente, como no había violencia, la gente trabajaba el campo. Sí. Hoy en día no hay gente trabajando el campo porque la violencia no nos deja. Pero en esa época sí, yo diría que usted